Comprender el horizonte celeste es comprender el movimiento del cielo. El dominio de esto se puede considerar básico para todo aquel que pretenda iniciarse en astronomía. En este vídeo vamos a aprender cómo ve un observador el cielo dependiendo de la latitud en la que se encuentre. Veamos el caso de un observador situado en el Polo Norte. Desde esta posición, en el cénit, tendrá el Polo Norte y el ecuador será paralelo al horizonte. Cuando ese mismo observador se desplaza hacia una latitud media, podrá ver que el Polo Norte también se desplaza hacia el punto cardinal norte, acercándose hacia el horizonte. Y el ecuador se aproximará hacia el cénit en la misma distancia angular que el Polo Norte se ha desplazado hacia el horizonte. Dicho de otra manera, la altura del polo sobre el horizonte es igual a la latitud del observador. Si el observador se sitúa en el ecuador, en los puntos cardinales se encontrarán los polos y en el cénit estará el plano del ecuador. Cuando el observador esté situado en el hemisferio sur, el polo sur se elevará sobre el horizonte. ¿Y cuánto se elevará? Pues exactamente lo mismo en grados que la latitud del observador. El polo norte quedará en el extremo diametralmente opuesto por debajo del horizonte. Si nuestro observador se sitúa exactamente en el polo sur, este polo quedará en el cénit, mientras que el ecuador coincidirá con el plano del horizonte. En todo esto es básico el concepto de que la altura del polo en grados equivale a la latitud del observador. Vamos a ver estas explicaciones simuladas con el programa Stellarium. En primer lugar, es necesario que el programa nos muestre la posición del ecuador celeste. Para ello, lo marcamos en las opciones del programa. El ecuador celeste es esta línea azul que une los puntos cardinales este y oeste. En este momento nos encontramos en una latitud media, que es la de Madrid, y el ecuador se ve hacia el sur. Vamos a cambiar de latitud para ver cómo cambia la observación del ecuador. Lo hacemos primero en América, cambiando el uso horario, y vemos que el ecuador se pone vertical al horizonte, pero además se hace de noche. Entonces vamos a volver al uso horario en el que nos encontrábamos, que era el uso horario de Madrid, y observamos que el ecuador se queda vertical, pero sigue siendo de día. Vamos a ir cambiando de latitud y observamos que con cada cambio el ecuador se inclina un poco más hacia el sur. A medida que la latitud aumenta hacia el polo, el ecuador va bajando hacia el horizonte.
Y llega un momento, cuando estamos muy cerca del Polo Norte, que el ecuador es prácticamente paralelo al horizonte, como se puede ver en estas imágenes. Regresemos con nuestro observador a una latitud más cercana al ecuador. Poco a poco el ecuador celeste va subiendo hacia el cenit hasta que cuando llegamos a latitud 0 el ecuador es perpendicular al horizonte y pasa por el cenit. Si nuestro observador sigue descendiendo en latitud y se acerca al polo sur, es decir, entra en el hemisferio sur, el ecuador celeste se inclina poco a poco hacia el punto cardinal norte. Como vemos en las imágenes, el ecuador se está inclinando hacia la izquierda de la imagen, que es donde está el punto cardinal norte. Ahora, en vez de mirar al punto cardinal este, vamos a mirar al punto cardinal norte. Y vamos a ver cómo afecta el cambio de latitud a la posición de la polar con respecto a nuestro observador. Vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes con el ecuador celeste. Vamos a desplazar a nuestro observador hacia el ecuador y observaremos cómo la estrella polar se va acercando al horizonte. Recordemos que la altura de la polar sobre el horizonte equivale a la latitud del observador.